Buenas tardes, mi nombre es Axel Javier Percastelli González, grupo 303 de la maestría en Derecho Penal, plantel Ecatepec. Yo les voy a hablar acerca de las técnicas de argumentación jurídica y yo les voy a hablar acerca de que el objetivo de este trabajo es llevar a cabo de identificar las palabras y conceptos nuevos dentro del vocablo mediante la elaboración de una presentación para explicar cuál es la importancia que estos tienen, así como también la argumentación jurídica, la cual es una habilidad muy fundamental en el ámbito del derecho, ya que esto nos permite construir y presentar razonamientos sólidos y convincentes para poder sustentar una posición legal en este proceso, así como el uso adecuado de palabras y vocablos específicos, los cuales nos van a ayudar a desempeñar un papel crucial, ya que estas palabras son simples términos, pero que son unas herramientas muy importantes que se tienen que articular y comunicar, ya que estos tienen que tener idea y una gran precisión. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la palabra distingo. La palabra distingo es una técnica argumentativa que consiste en señalar las diferencias revelantes entre dos situaciones o casos con el fin de justificar un resultado diferente o una interpretación particular. La palabra distingo es importante tanto en el proceso penal como en las técnicas de argumentación jurídica, porque se utiliza para poder realizar distintas precisiones y claras entre diferentes conceptos, situaciones o elementos revelantes en un caso legal. En el proceso penal, la palabra distingo se emplea para diferenciar y definir las características esenciales de los hechos, las circunstancias, las pruebas y los elementos constitutivos de los delitos. Y en las técnicas de argumentación jurídica, la palabra distingo puede ser utilizado para poder diferenciar y contrastar diferentes aspectos de un caso, como los precedentes legales, así como los fundamentos jurídicos, los criterios de interpretación y los puntos de vista de las partes. Pero en resumen podemos decir que la palabra distingo es importante en el proceso penal y en las técnicas de argumentación jurídica, porque permiten realizar distinciones precisas y claras, evitando generalizaciones incorrectas y contribuyendo a una aplicación justa y coherente de la ley. Bueno, ahora les voy a hablar acerca de la palabra precedente. La palabra precedente es de suma importancia tanto en el proceso penal como en las técnicas de argumentación jurídica, debido a su influencia en la interpretación y aplicación del derecho. Un precedente es una decisión judicial anterior que establece un criterio o una regla legal que se considera vinculante para casos futuros similares. En el contexto del proceso penal, los precedentes son fundamentales porque brindan orientación sobre cómo deben de ser interpretadas y aplicadas a las leyes en situaciones similares. Los tribunales y los abogados pueden recurrir a precedentes anteriores para poder argumentar y respaldar sus posiciones en un caso penal. Al examinar y analizar los precedentes revelantes, se puede establecer una línea coherente de razonamiento y fundamentar las decisiones legales. Además, los precedentes contribuyen a la imparcialidad y la consistencia en el sistema legal. Al seguir precedentes establecidos, se evita la arbitrariedad y se promueve la igualdad de trato ante la ley. Los tribunales están obligados a respetar y aplicar los precedentes judiciales, a menos que haya razones convincentes para apartarse de ellos. Esto ayuda a garantizar una jurisprudencia coherente y predecible, donde las partes involucradas pueden anticipar cómo se resolverá un caso basado en precedentes existentes. Y en las técnicas de argumentación jurídica, los precedentes se utilizan para respaldar y fortalecer los argumentos legales. Al citar casos anteriores revelantes, se puede demostrar que existe una base sólida y establecida para una determinada interpretación o posición legal. Los precedentes aportan autoridad y persuasión a los argumentos, ya que representan decisiones tomadas por tribunales superiores y reflejan la evolución de la jurisprudencia en un determinado tema. Bueno, ahora les voy a hablar acerca de la palabra doctrina. La palabra doctrina es de gran importancia tanto en el proceso penal como en las técnicas de argumentación jurídica, debido a su papel en la interpretación y desarrollo del derecho. La doctrina se refiere a los principios, teorías
y opiniones expresadas por expertos legales, académicos y juristas sobre cuestiones jurídicas. En el contexto del proceso penal, la doctrina es relevante porque proporciona una interpretación y comprensión más profunda de las leyes penales, así como que los expertos en derecho penal, a través de sus estudios y análisis, elaboran teorías y opiniones fundamentadas sobre temas como la culpabilidad, la tipicidad de los delitos, la pena, entre otros. Estas ideas y enfoques doctrinales influyen en la interpretación de las leyes por parte de los jueces y en la forma en que se llevan a cabo los procesos penales. En las técnicas de argumentación jurídica, la doctrina se utiliza como fuente de autoridad para respaldar y fundamentar los argumentos legales. Los abogados y juristas pueden citar y referirse a obras doctrinales reconocidas y aceptadas para respaldar sus posiciones y razonamientos legales. La doctrina proporciona un marco teórico y conceptual sólido que puede ayudar a construir una argumentación coherente y persuasiva en un caso jurídico. Bueno, yo les voy a hablar acerca ahora de la palabra interpretación. La palabra interpretación es de vital importancia tanto en el proceso penal como en las técnicas de argumentación jurídica, debido a su papel fundamental en la comprensión y aplicación de las leyes. La interpretación consiste en analizar y dar sentido a las normas legales para determinar su alcance y significado en situaciones específicas. En el proceso penal, la interpretación es esencial porque permite determinar la forma en que se aplican las leyes penales a los hechos y circunstancias de un caso particular. Los jueces, fiscales, abogados y demás actores involucrados en el proceso penal deben interpretar las disposiciones legales pertinentes para establecer si un delito ha sido cometido y si el acusado es culpable. La interpretación adecuada de la ley es crucial para garantizar una justicia imparcial y el respeto de los derechos fundamentales de las partes involucradas. En las técnicas de argumentación jurídica, la interpretación desempeña un papel central, ya que los abogados y juristas utilizan la interpretación para respaldar y fundamentar sus argumentos legales. Al analizar y comprender el significado de las leyes, pueden articular y presentar razonamientos sólidos y convincentes. La interpretación también ayuda a identificar los principios y valores subyacentes en las normas legales, lo que permite construir argumentos coherentes y consistentes. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la palabra ratio decidendi. Esta es de gran importancia en el proceso penal y en las técnicas de argumentación jurídica debido a su papel en la fundamentación y el razonamiento legal. El término proviene del latín y se refiere a la razón de decidir, o el fundamento principal de una decisión judicial. En el contexto del proceso penal, la ratio decidendi es crucial porque constituye la base legal y el razonamiento utilizado por los jueces para llegar a una determinada conclusión en un caso. Es el principio de la regla jurídica aplicada por el tribunal para resolver el conflicto legal en cuestión. La ratio decidendi es la parte esencial de la sentencia que tiene valor de precedente y que debe ser seguida en casos futuros similares. En las técnicas de argumentación jurídica, la referencia a la ratio decidendi de casos anteriores es una estrategia común para respaldar y fundamentar los argumentos legales. Los abogados pueden citar precedentes relevantes y analizar la ratio decidendi aplicada en esos casos para respaldar su posición y persuadir al tribunal. Al identificar y analizar la ratio decidendi, se busca mostrar que haya una base sólida y un precedente establecido que respalda la argumentación presentada. Les hablaré sobre la premisa. La importancia de la premisa en las técnicas de argumentación jurídica en el ámbito de derecho juegan un papel fundamental en la resolución de conflictos y la toma de decisiones legales para construir un argumento sólido y convincente. En esencial, contar con premisas bien fundamentadas que sirvan como base lógica y normativa. Como punto de partida en argumentación jurídica desencadenada un proceso de razonamiento que busca persuadir a un tribunal, un jurado o cualquier otra audiencia sobre la validez de una determinada afirmación o conclusión. Una premisa efectiva debe ser clara, precisa y relevante. Debe estar respaldada por principios legales, precedentes judiciales, normas o fuentes de autoridad reconocidas en el sistema jurídico.
La premisa proporciona una conexión lógica entre los hechos y las normas aplicables al caso en cuestión. Es el punto de partida para construir una cadena argumentativa sólida que conduzca a una conclusión coherente y razonada. Ahora les hablaré sobre la evidencia. La evidencia desempeña un papel fundamental en las técnicas de argumentación jurídica, ya que proporciona los elementos necesarios para respaldar y validar las afirmaciones y las pretensiones presentadas en un caso legal. En el ámbito de derecho, la evidencia se convierte en un pilar esencial para demostrar la veracidad de los hechos alegados y establecer una base sólida para la toma de decisiones judiciales, ya que puede adoptar diversas formas como documentos, testimonios, peritajes, fotografías, grabaciones u otros medios probatorios que se presentan ante un tribunal. Su objetivo es presentar información concreta y verificable que apoye o refute una afirmación específica. La calidad y la idoneidad de la evidencia presentada son aspectos cruciales para el éxito de un argumento jurídico. Ahora hablaré sobre la persuasión. En el ámbito de la argumentación jurídica, la persuasión es una herramienta poderosa y esencial para influir en un tribunal, un jurado o cualquier otra audiencia y lograr que adopten una determinada posición o conclusión, ya que busca convencer y persuadir de la validez y la fuerza de un argumento jurídico, utilizando técnicas y estrategias que apelen tanto a la lógica como a las emociones. Implica presentar un razonamiento claro y estructurado, respaldado por evidencia sólida y argumentos coherentes, ya que busca construir una narrativa persuasiva que sea capaz de captar la atención y generar empatía en quienes toman las decisiones legales. Esto implica utilizar un lenguaje claro y accesible, evitando tecnicismos excesivos y enfocándose en comunicar los puntos claves de manera efectiva. Ahora hablaré sobre el contraargumento. El contraargumento desempeña un papel crucial para fortalecer la validez y la solidez de un argumento. La capacidad de anticipar y refutar posibles objeciones y argumentos contrarios es fundamental para construir una argumentación convincente y persuasiva, ya que consiste en identificar y abordar las debilidades o las críticas que podrían surgir en relación con un argumento presentado. En lugar de ignorar o evitar las posibles objeciones, la técnica de contraargumento busca confrontar y responder a las mismas de manera efectiva. Al hacerlo se demuestra un enfoque riguroso y una consideración exhaustiva de todas las perspectivas relevantes. Además que permite tener en cuenta diferentes puntos de vista y considerar la diversidad de opiniones en un caso legal. La argumentación no solo se trata de presentar una única perspectiva, sino de examinar y debatir diversas interpretaciones y posiciones. Por último, el argumento sustitutivo es una técnica que busca explorar nuevas perspectivas y enfoques para respaldar una determinada posición o tesis, ya que consiste en presentar una alternativa o sustituto al argumento principal que pueda complementar o reforzar la argumentación ya existente, prácticamente darle un respaldo a la misma, ya que es especialmente útil cuando se enfrenta a desafíos o críticas a la posición inicial, en lugar de simplemente ser rechazada o ignorada los argumentos contrarios, porque busca ofrecer una respuesta sólida y convincente mediante la presentación de un enfoque alternativo. Esto permite ampliar el panorama y considerar diferentes ángulos en la resolución de un caso legal. Una de las ventajas del argumento sustitutivo es su capacidad para enriquecer el debate y promover una discusión más profunda. En conclusión, podemos decir que el desarrollo de esta actividad nos ayudó a llevar a cabo la identificación de las palabras y conceptos mediante una presentación, así como poder llevar a cabo un desempeño en poder comprender, interpretar y aplicar estas palabras al derecho, ya que estas son unas herramientas fundamentales y podemos decir que también que contribuyen a la precisión, coherencia y el fundamento legal de los argumentos
y de las decisiones en el ámbito del derecho. En conclusión, podemos decir que es importante tener en cuenta que las técnicas de argumentación jurídica varían en diferentes sistemas legales y enfoques jurídicos. Algunos sistemas legales valoran más el razonamiento inductivo, mientras que otros se basan en la interpretación literal de la ley, así que tal cual como lo dice. Asimismo, la persuasión de la argumentación jurídica no solo se basa en la lógica, sino también en la persuasión emocional y en la consideración de los valores y políticas subyacentes.